Muy bien, buenas noches a todas y a todos. La verdad que para mí es verdaderamente emocionante. Me siento muy agradecido personalmente por que ustedes estén aquí en el día de hoy, que hemos intentado que coincidiera con la movilización que hay en la Argentina. El compañero Iago Moreno hizo un gran esfuerzo para convencer a quienes son responsables aquí en el Círculo de Bellas Artes para que pudiéramos coincidir en este día. Lamentablemente hemos tenido un problema de aforo, pero bueno, es muy bueno que estemos aquí. Quiero agradecerles muchísimo a las personas que ahora compartimos esta mesa. Como habrán visto, son compañeras españolas y nuestro compañero peronista. Y realmente con todos he mantenido complicidades, interlocuciones, se sienten muy concernidos por lo que ocurre allá. En el 76, cuando comenzó la dictadura y hubo un exilio aquí, muy rápidamente entendimos que no nos podíamos quedar aislados, que era muy importante contar con la hermandad de las españolas y los españoles, que en aquel entonces ayudaron muchísimo con respecto a la tragedia que iba aconteciendo en la dictadura argentina. Y bueno, de aquella época queda esta enseñanza que nos conduce hoy a poner esta palabra, el fenómeno Milei, para acentuar un poco su carácter. La palabra fenómeno implica cierto carácter extraordinario, cierto carácter excepcional, y como es algo a pensar, lo hemos querido formular de ese modo. Yo simplemente, porque conozco a quienes van a intervenir en esta mesa y estoy muy interesado en escucharlos, voy a decir unas breves palabras que tienen que valer en realidad como interrogantes, porque a mí me parece que recién comienza cómo podemos pensar a la cosa que está en el gobierno de Argentina. En primer lugar, el par capitalismo-democracia, que durante muchos años pareció funcionar, sobre todo en el occidente hegemónico, como un par estable, empieza a ponerse en entredicho. No es seguro que en relación al desarrollo del capitalismo financiero y la concentración de los poderes económicos y el aumento de la desigualdad, la democracia tenga la misma vigencia que tuvo. Tal vez el control democrático de los poderes en la etapa neoliberal del capitalismo financiero empieza a disminuirse seriamente, y en ese aspecto Argentina es una suerte de laboratorio, porque a diferencia de otros ultraderechistas, todo este clima de época, Trump, Bolsonaro, Le Pen, Meloni, etcétera, es un programa radical de ultraneoliberalismo en donde el Estado pierde toda capacidad institucional y democrática y solo está al servicio del aparato represivo, como se confirmó hoy en la movilización que al menos hemos tenido la grata noticia de que se produjo. A la vez, el ultraderechista libertario que gobierna da lugar a interrogarse sobre la manera en que las marcas subjetivas intervienen en quienes gobiernan, sin hacer de esto ninguna deriva ni psicoanalítica ni nada por el estilo, pero es cierto que después de la performance que tuvo en Davos, para quienes la vieron, todo el mundo ve que el sujeto está atravesado por distinto tipo de singularidades que van desde la escuela austríaca que está clonada en los perros, la hermana como la verdadera artífice que encarna a Moisés, su comunicación esotérica con distintos dioses, su conversión, pseudo conversión en realidad,
con el grupo ultraconservador judío de las Lubavitch, bueno, en fin, su repudio a toda la secuencia, podríamos decir, que constituye a la idiosincrasia argentina, que va desde Gardel hasta Maradona y el Papa, al que llamó el representante del maligno en la tierra. En fin, el personaje reúne las condiciones suficientes para interrogarse sobre hasta dónde la marca subjetiva le imprime a una gestión una impronta inesperada. En cierta forma, la extrañeza que yo observo en muchas amigas y amigos argentinos es esa. No pueden entender qué tipo de pesadilla está ocurriendo. Y algunas de las cosas incluso hasta serían divertidas si no tienen las consecuencias trágicas y de estrago general que tiene para la población este proyecto que en muy poco tiempo ha vuelto invivible a la Argentina. Luego, en todas partes se habla, y ya termino, y ya les digo, esto me parece que sería interesante que se tome bajo el modo de una interrogación para que los participantes aquí en la mesa y después ustedes también intervengan en el debate. Se habla de la crisis de la democracia, pero es imposible analizar la crisis de la democracia si uno no analiza el desarrollo del capitalismo en su fase financiera. Ahí, o en ese punto, encontramos un problema acerca de cómo caracterizar a Milei, porque sin embargo, a pesar de que tenga puntos de encuentro, como dije antes, con algunos de los ultraderechistas que conocemos en Europa y en Latinoamérica, hay también sesgos peculiares. En esa manera en que la experiencia desdemocratizadora se da en el interior mismo de la democracia, hay algo también interesante a analizar, es una especie de estado de excepción que antes participaba de la tradición de las dictaduras militares y ahora es un estado de excepción en el interior mismo de la democracia. Si uno lee atentamente el DNU que está puesto en juego y la ley ómnibus, ve que efectivamente el control democrático del poder del libertario quedaría reducido a nada. Finalmente terminó con la pregunta dramática que atraviesa a todo el mundo, que es cómo se sale de una cosa así. La Argentina es un país presidencialista, ahí no hay moción de censura que valga. También sabemos que una revuelta popular no necesariamente conduce a la destitución de un gobierno si la misma no está articulada de un modo pertinente con una fuerza política que la pueda vehiculizar y por lo tanto forma parte del debate. Tengo un enorme orgullo de participar en esta mesa con mi querida Alicia Valdés, que estuvo en Argentina hace poco en las jornadas de la izquierda de Cañana, siendo cómplice con todos nosotros, que es doctora en filosofía y politóloga, con Elizabeth Duval, que es miembro del Ejecutivo y es una gran activista, es una escritora y una filósofa que tuve la oportunidad de entrevistar hace poco. Ella se ríe, pues me olvido de las presentaciones. Mi compañero Iago Moreno, peronista gallego, experto en redes, un gran experto en redes, le llegó a vender al gobernador de San Juan, en Argentina, un trap, un gallego de 25 años que le vende un trap al gobernador de San Juan, despertó el eco de todas las redes sociales de Argentina y es además un gran estudioso de la política. Tuve en su día un debate con este joven a raíz de si existía un populismo de derecha. Para mí es una categoría errónea. Para mí el populismo sí lo hay, o si lo hubiera, o si realmente existe, siempre de izquierda, pero bueno. Y luego nuestro clásico compañero, desde el comienzo, nuestro hombre que estuvo desde el comienzo y tuve la oportunidad además de viajar con él a Argentina, involucrado con nuestros asuntos. Así que a todos los que están aquí les agradezco muchísimo la presencia y comenzamos con quien quiera primero tomar la palabra, tratando de seguir el curso o no de esto que acabo de decir. Muchas gracias de verdad a todos los que han venido.
¿Tú que lo has escrito? Ay, la madre. Ok. Bueno, pues me toca empezar a mí. A ver, para mí, como decía Jorge, yo tuve el placer de poder seguir de cerca el proceso electoral argentino, trabajando para una fundación de derechos digitales y regulación de plataformas, la que básicamente lo que intentábamos preguntarnos es cómo funciona el entramado propagandístico digital de un personaje como Milei, que construye su poder no en base a un partido, no en base a una coalición de intereses estructurados, digamos, los organismos políticos y sociales de la derecha que ya existían, sino en una plataforma, ¿no?, en la cual estos personajes digitales, estas nuevas celebridades, tenían una saliencia y un papel muy prominente que sin duda había que descifrar o que había que explicar, ¿no? Y yo venía rumiando qué es lo interesante que podía, o diferente que podía traer a la discusión, y me acordaba del día que entré por primera vez a un acto de Javier Milei, que era el acto más grande de campaña, el que organizó en el Movistar Arena. Probablemente lo conoceréis por este escándalo, ¿no?, de Milei entrando con una banda sonora de heavy metal mientras se proyectan imágenes de edificios volando por los aires, ¿no? Bueno, y fuegos artificiales y todas estas cosas, ¿no? Y cuando yo pienso en ese día, lo que me viene a la cabeza es que hay pocas cosas más desagradables que mirar de cerca al fascismo, pero sin duda una de ellas es tenerlo enfrente y no ser capaz de reconocerlo, no ser capaz de identificar exactamente por qué está tomando esa forma la reacción en un momento tan difícil y tan complejo de desentrañar, ¿no? Y eso es lo que a mí me resultaba extraño, porque claro, uno se zambullía ahí entre la gente, veía personajes extraños haciendo cosplay de leones, disfrazados de Javier Milei con una peluca, charangas jubilosas tocando el bombo y el platillo, agrupaciones que en vez de llevar una remera clásica política parecía que llevaban una equipación de eSports, youtubers libertarios que atendían a los seguidores en colas kilométricas que daban la vuelta entre la masa de gente que parecía que estaba en la previa de un concierto. Y realmente el aura, el ambiente festivo, carnavalesco que se respiraba ahí no tiene nada que ver con la que se vive en los actos políticos de la extrema derecha. Y desafortunadamente llevo unos cuantos a mis espaldas viéndolos aquí en España y en otros países, ¿no? Y para mí era eso, lo realmente diferente en el fenómeno de Milei, ¿no? El conjunto de afectos y de demandas y de discursos que se conjugaban en ese momento, que quizás están en casos como el de Bukele, pero no están aún atendidos o movilizados con tanto poder o con tal caudal en la extrema derecha que conocemos, ¿no? Porque en los actos de Ferraz uno ve a gente disfrazada de Tercio de Flandes, con una bandera del aguilucho, o ve colectivos como Revuelta, ¿no?, este colectivo estudiantil creado por Vox, que están fundados en nombre de canciones de grupos neonazis como División 250. Obviamente el reciclaje simbólico no tiene ese componente de creatividad, pero si miramos debajo de la imagen de la motosierra, que es la que nos llega a nosotros a través de los telediarios, la motosierra terrible, cargada de odio, inyectada en rabia, que nos llega por la televisión, tenía un correlato práctico, ¿no?, en esa articulación política que hacía Milei, que es esto de aquí, que es Pochita, una motosierra de peluche, conocido personaje de anime japonés. Como veis, es una motosierra adorable que la gente le lanzaba, elevaba como un estandarte. Bueno, esta es la otra cara carnavalesca del fenómeno de Milei, la que al menos así me fascina. Es una cara, y con esto acabo, que se cae, no se sostiene. No compren en Temu, compren local. Es una cara que obviamente se ha evaporado, ¿no? Cuando se cae la fachada del proyecto de Milei ya en el gobierno, lo que vemos es una cosa más autoritaria, que se parece más a lo de aquí, pero que tenemos que discutir porque al final es parte de eso que empujó el caudal para llevarlo a la presidencia. Esa forma tramposa de evocar el que se vayan todos y sobre todo de conseguir impugnar el orden establecido con una sensación de rebeldía y de transgresión que apela mucho sobre todo a la
esa forma de construir verticalmente un discurso supuestamente plebeyo contra los dinoempresarios que decía, contra la casta política, que de alguna forma sí que se parece a lo que pasa aquí cuando en la extrema derecha española se habla de las élites globalistas. Te señalaba a ti, pero no de forma incriminada. Obviamente son gente que está por detrás o por encima de nosotros. O de los pijoprogres, ahí ya entraríamos en la categoría. Pero no vuelves a señalarme, Iago. No, ya me he señalado yo. Mejor. En cualquier caso, Milei en Davos metía fascistas y nacionalistas en el mismo saco que comunistas y socialdemócratas, lo cual ha sentado mal a algunos miembros destacados de la extrema derecha española, pero sin embargo su forma de entender la política es bastante parecida. En el caso de la extrema derecha española, es la nación, entendida en el sentido esencialista y estrecho, lo que ordena todo. Es el principio ordenador que naturaliza cómo deben ser las cosas. Y en el caso de Milei es el mercado. Pero ya sea desnacionalizando a todos y cada uno de los llamados enemigos de la patria, diciendo que el feminismo es globalista, que la izquierda es indigenista, que el separatismo es antiespañol, etcétera, etcétera. O buscando delirantemente exterminar el colectivismo para recomponer la armonía del todo social, dejando que el mercado opere a libre albedrío, sálvese quien pueda, al final los funcionamientos políticos de esa lógica reaccionaria es bastante parecida. En ese sentido, mi invitación hoy es un poco, por un lado, a rescatar ese Milei que se evaporó después de la campaña, pero que nos pone de frente a monstruos de nuestra época que son diferentes, que ya anunció el fenómeno del buquelismo, pero que cada vez vemos surgir en más países. Y por el otro lado, ver los lugares comunes que nos debieran hacer pensar la crisis de Argentina como parte de una crisis de época en la que no solamente deberíamos sentirnos interpelados, sino profundamente involucrados desde todos los lugares, sobre todo desde los de la militancia política. Y nada, eso. Y viva Perón. Si quieres, yo, por comentar un par de cosas también que traía Iago. Bueno, primero extender también el agradecimiento que hacía Jorge. Es un placer estar aquí hoy y la verdad es que tengo mucho respeto a la charla de hoy. Quizás porque estamos hablando de un país que a mí me ha enseñado, yo creo que es el país que más me ha enseñado sobre dignidad y sobre respeto y sobre lucha. Y para mí también es muy importante comenzar hoy nombrando a las madres, nombrando a las compañeras del Ni Una Menos y nombrando a todas las compañeras que han luchado por el derecho al aborto libre. Y también, pues, mandando el mensaje de apoyo y de ánimo que creo que llevamos mandando todas a lo largo del día de hoy. Llevo conectada a C5N desde las 8 de aquí, o sea, viendo qué era lo que sucedía y la verdad es que remueve mucho, ¿no? Y cuando escuchas a la gente en las calles y te recuerdas estando ahí, se genera como ese calor argentino, aunque estemos en un frío Madrid que hoy, bueno, pues por cosas de la crisis climática pues nos estamos cargando. Dicho esto, quería continuar yo después de Iago por el hecho de que coincidimos, ¿no? Coincidimos Iago, Jorge y yo. Yo llegué el 4 de octubre a Buenos Aires y estuve hasta el 4 de diciembre. Y la verdad es que una de las cosas con las que quería comenzar hoy es precisamente con la que ha comenzado Iago, que tiene que ver con el choque que me produjo mi primer evento en el búnker de Milei, ¿no? Esto es durante la primera vuelta. Me acerco con mi cámara, con todos los tatuajes tapados, a las afueras del búnker de Milei y, bueno, lo cierto era que era imposible conseguir algún tipo de acreditación para entrar al búnker, entonces había mucha gente fuera. Era llamativo y yo creo que es sintomático que hubiese tantísimos periodistas internacionales haciendo cobertura en el búnker de Milei y no en el búnker de Massa, ¿no? Y también, pues bueno, todo lo que juega el morbo en este tipo de informaciones y sobre todo de desinformaciones con fenómenos como el de Milei, aunque el de fenómeno tenga poco, ¿no? Dicho esto,
Y por hacer un poco también una visión de género a lo que explicaba Yago. Yo cuando estaba a las afueras del búnker flipé porque era como haber haber agarrado a todos los frikis de internet y haberlos puesto en la calle, ¿no? O sea, tenías a youtubers, tenías a memeros, tenías a una cantidad enorme de hombres disfrazados, y creo que ahí hay una lectura que debemos de hacer desde la perspectiva de género que tiene que ver con cómo la machosfera se está traduciendo ya a un movimiento político con un gran alcance material, ¿no? Es decir, podemos hablar de lo que queramos de las concentraciones delante de Ferraz, pero hay un componente de la masculinidad que se está dando a día de hoy que creo que tenemos que resaltar y que como feministas o no feministas creo que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de hacer los análisis. Sobre todo porque él es una persona que viene reproduciendo esos patrones masculinos dentro de las redes. Es decir, yo tengo el pie más grande que mi novia. No sé, creo que ahí habría muchas lecturas que podríamos hacer desde el psicoanálisis, desde luego, y creo que es interesante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? El hecho de que quienes le estén votando sean chavales jóvenes que tienen mucho recorrido en redes o mucha experiencia en redes, el hecho de que Iñaki fuera su jefe de campaña también tiene mucho peso, ¿no? en torno a esta cuestión. Y no creo que se quede ahí, no creo que la cuestión de la masculinidad en redes se quede en el hecho de quiénes están como audiencia, sino de quiénes están controlando las propias redes. El papel de Elon Musk es tan importante como el de Fantino, en este caso, ¿no? Es decir, esas masculinidades del superesfuerzo, bueno, ¿no? Incluso el movimiento de la no masturbación, porque claro, la testosterona se pierde en la masturbación, entonces hay que hacer otro tipo de cosas para no perder la energía masculina, están traspasando. Es decir, esto que lo vemos como un fenómeno quizás ridículo o residual propio de redes sociales en chavales jóvenes está viniendo precisamente de las personas que controlan esas redes sociales. Mark Zuckerberg empieza Facebook como una plataforma para poner puntuación al atractivo de sus compañeras de clase, y Elon Musk tiene bueno, pues todo el bagaje o la experiencia o la vivencia que creo que todas podemos conocer. Y creo que también esto es muy interesante ver cómo se hace, ¿no? Se traduce en políticas. La nueva ley de tierras que quiere plantear Milei no es más que la territorialización de las redes sociales. Es decir, casi distópico, ¿no? Pero es que estamos hablando de que quizás personas que controlan, antes hablaba Jorge, ¿no? de la transformación del capitalismo. Es un capitalismo de plataformas que va a tener ya un impacto sobre el terreno. Todo Jujuy, toda la lucha que está haciendo con respecto al litio, ahí él está jugando un papel muy importante, y tenemos que darnos cuenta de que esa rigidez todavía muy boomer de diferenciar lo que es presencial y online tiene que desaparecer. Estamos en contextos donde no se, o sea, en la academia lo llaman blended todavía, ¿no? Como mezclado o doblado, pero creo que es algo más allá, y creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, y que tenemos que empezar a pensar en clave feminista. No podemos seguir haciendo, no podemos seguir pensando que la ciencia o que la tecnología no tiene un sesgo de género cuando claramente lo tiene, y luego afecta a las políticas que nos tocan los cuerpos a todas. Dicho esto, con respecto a lo que decía Jorge, me ha gustado mucho lo de la palabra laboratorio, porque si yo tuviese que definir algo del fenómeno Milei, claramente sería la apertura de un nuevo paradigma, ¿no? Y este nuevo paradigma lo podemos ver en torno al tema de las redes sociales, pero creo que lo podemos ver en torno a qué derechas nos estamos enfrentando. La coalición que tiene Milei representa tres tipos de derechas: el fascismo más clásico de Villarruel, la oligarquía de Macri y una especie de anarcocapitalismo que en sí es un oxímoron, porque que alguien me diga dónde hay capitalismo sin Estado, ¿no? Entonces, también tendríamos que hacernos este tipo de preguntas. Habrá que ver, ¿no?, qué pasa con estas tres facciones, habrá que ver cuánto tiempo son capaces de convivir. El Financial Times sacó esta nota sobre Villarruel, que ella luego hizo tweet sobre ello, recalcando la frase de hay que tener los ojos puestos sobre esta persona, porque básicamente, y esto creo que lo dijo Grabois en una entrevista con Fantino, era algo como que venía a decir que se iba a acabar provocando una crisis, en este caso psicótica, en Milei, para que ella acabara tomando el poder. Y el artículo 88 de la Constitución de Argentina dice que si hay cualquier cosa con el presidente, quien tomaría el mando es la vicepresidenta. Veremos cómo se manejan esos tres sectores. Creo que es un laboratorio y sobre todo una clase para el resto.
y que no puede ser que solo sea un laboratorio para las derechas, sino que también tiene que ser una experiencia para todas las clases obreras, ¿no? Y tiene que ser una experiencia de la que vivamos todas las personas antifascistas y todas las personas que aboguemos por otro tipo de sistema. Y por último, ¿hacia dónde, no? Que era lo que preguntaba Jorge. Bueno, veremos. Creo que Juntos por el Cambio tiene mucho que hacer. Acaba de salir la historia de Agustín Fernández, ¿no? Que al parecer votó ayer a favor, con, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Bueno, habrá que ver qué pasa con los cuadros, habrá que ver quién es capaz de capitalizar todo el descontento. Y, por último, una cosa que ha dicho Jorge, que tiene que ver con la crisis de la democracia. La democracia permite las crisis. Y esto es una cosa que tampoco tenemos que ver como algo negativo. Es decir, si se permite el disenso, es normal que se conformen estos espacios. La cosa es ver cómo los vamos a manejar. No podemos tapar el disenso de manera constante, lo que tenemos que hacer es convencer. Bueno, primero, muchísimas gracias a todas por venir aquí. Muchas gracias a Jorge por invitarme. Voy a empezar con una aclaración. Estoy en el grupo ejecutivo de Sumar, pero no en el ejecutivo. Todavía, para que no haya confusiones. Perdón, Elizabeth. Yo quería empezar, aparte, ¿no? Ahora retomaré algunas de las cosas que han dicho los compañeros Iago y Alicia, pero con lo que para mí voy a hacer un análisis sobre todo enmarcado en ver el fenómeno Milei en relación con lo que pasa en España y con lo que pasa en Europa. Una de las frases que me parecen más significativas o más interesantes del discurso de Milei últimamente, que es este mantra tantas veces repetido del no la ven, ¿no? Y creo que Jorge también apuntaba un poco a ese no la ven cuando hablaba sobre el desconcierto que hay en una parte del pueblo argentino y que también yo creo que tienen mucha gente que lo ve desde fuera, que lo ve desde España, que lo ve desde Europa, en torno a cómo ha sido esto posible. Yo me acuerdo, entre la primera vuelta y la segunda vuelta de las elecciones argentinas, que se le ha publicado un artículo en la revista Anfibia en el que se decía, entre otras cosas, que para alcanzar el objetivo de cambiar la economía, Milei buscaba conectar con un alma popular que ya cambió. ¿Qué podemos desgranar de esto? Fundamentalmente que hay algo más allá de cómo las clasifiquemos, más allá de cualquier debate terminológico, que se parece un poco a lo que hacía Stephen Forti en su libro sobre la nueva extrema derecha 2.0, más allá de hablar de si es extrema derecha, si es ultraderecha, si es fascismo, si es una alianza entre distintos sectores. Lo que pasa, y apuntaba bien Iago a ello, cuando hablaba de ese campo heterogéneo o de ese espíritu de carnaval, ese espíritu gozoso, ese componente casi de fiesta que se respiraba en los mítines de Milei, es que, más allá de los juicios que establezcamos posteriormente y que son juicios políticos, hay una conexión. Y hay una conexión con un alma popular, hay una conexión con unos sujetos que encuentran ahí algo a lo que engancharse y que tienen en parte que ver con lo que Alicia referenciaba cuando hablaba de la manosfera, cuando hablaba de esa masculinidad en crisis, pero también con otro componente de la charla, la conversación que tenemos entre manos, que me parecía muy interesante, que es el de la deriva, y que todavía no ha salido mencionado, ¿no? Hablamos de nuevas derivas de la extrema derecha, ¿no? O de la derecha internacional, sobre todo porque se tratan de direcciones, de pérdidas de dirección, de no tener un objetivo en muchas ocasiones claro, no estar teledirigidas, al menos parte de ellas, hacia unos objetivos que ni prevemos, que parecen relativamente incontrolables y que tienen cierto componente que las liga a lo caótico. Sin embargo, esta alianza, que era la que escribía Alicia sobre el sector de Villarruel del fascismo clásico, el sector corporativista representado por Macri y por Juntos por el Cambio, y ese tautológico u oxímoron de anarcocapitalismo que representa Libertad Avanza y que representa Milei, tiene mucho que ver con alianzas que estamos viendo en toda Europa, alianzas que hemos visto en los gobiernos de España, que se coaliguen en una segunda vuelta Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, cuando había sectores de Juntos por el Cambio como el radicalismo, no es una cosa que veamos excepcional, ¿no? En nuestra coyuntura.
En España hay muchísimos municipios, hay muchas autonomías donde el Partido Popular y Vox, aunque Vox no sea equiparable a lo que es la Libertad Avanza en Argentina, ya gobiernan juntos. Y hay sectores del Partido Popular más moderados o que pretenden mayor moderación que, sin embargo, ante hechos así, o cuando había otros dirigentes de su propio partido, como Ayuso aquí en España, han callado ante esa alianza, han aceptado esa alianza contra la cual, en otros tiempos, quizás se habrían rebelado. Y eso también nos revela, en otro sentido, otra cosa, que es el umbral de lo tolerable para ese centro-derecha a la hora de defender ciertos intereses políticos o ciertos intereses corporativos se ha visto igualmente modificado. ¿Cuándo va a ser esto más inmediatamente preocupante? De cara a las elecciones europeas de junio. Lo que dicen las encuestas para esas elecciones europeas en junio es que los partidos que van a crecer son los dos bloques ya presentes en el Parlamento Europeo de extrema derecha. No el bloque de extrema derecha, porque está extendido en dos, porque tiene sus propias divisiones, pero son los que crecen. El resto, mayoritariamente, los socialdemócratas, la izquierda, los verdes, menguan o se mantienen en una posición muy parecida a la que estaban. Pero por primera vez, hay casi algo así como una mayoría factual o la posibilidad de una mayoría factual conformada por la derecha y la extrema derecha en Europa. Y eso me da también a pensar a contexto europeo, más allá de ejemplos como el de Italia con Giorgia Meloni y la alianza entre Fratelli d'Italia y Forza Italia, entre extrema derecha y una derecha clásica, en otros ejemplos que quizás nos vienen menos a la cabeza cuando pensamos en comparaciones europeas con el caso de Milei, pero que discutía hace unas semanas comiendo con Alicia y con Jorge, como es el caso de Macron en Francia. En contra de lo que nos pueda parecer, porque existen diferencias y porque Macron pertenece a una familia europea que es la familia de los liberales, que técnicamente deberían o se les presupone un cierto respeto por las normas del juego. Tenemos la experiencia en España de qué es lo que nos sucedió con nuestros autoproclamados liberales y como ciudadanos terminó fagocitado y absorbido por el Partido Popular y por Vox, fundamentalmente. Pero en Francia esa articulación, que también fue una articulación personalista, una plataforma y no un partido que desplegaba un candidato en unas elecciones presidenciales apoyado por gente que provenía tanto de la izquierda Partido Socialista como de la derecha de los republicanos, lo que ha desplegado ha sido un programa de liberalización, de desmantelamiento del Estado, de beneficio a las grandes plataformas y también de represión social. Lo que en España conocemos como la ley Mordaza tiene su correlato en Francia con leyes llevadas adelante por el gobierno de Macron en su primer mandato que hablan, por ejemplo, del uso de drones en manifestaciones, de la autorización de técnicas de gasear en esas manifestaciones auténticamente bárbaras y de una represión policial a la acción sindical y a la acción de los manifestantes pocas veces vista en ese momento en Europa. ¿A qué nos suena todo esto cuando lo escribimos fríamente? A una cosa realmente parecida al modelo que se está llevando a cabo a través de Milei en Argentina, pero que, en nuestro caso europeo, toma otro disfraz o toma otra pátina que tiene que ver con que aquí en Europa Macron es capaz de convertirlo en algo que en Argentina no, que es al mismo tiempo que hay desmantelamiento del Estado, al mismo tiempo que hay liberalización, que hay represión, sin embargo, se conserva o se lleva adelante cierto aparente respeto por los derechos de población LGTBI, por los derechos de las mujeres, aunque sea en el componente meramente discursivo y no haya realmente avances, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en la última remodelación del gobierno de Macron se ha nombrado un primer ministro, Gabriel Attal, que es el primer ministro abiertamente homosexual de Francia. Y, sin embargo, 6 ministros de su gabinete cuentan con declaraciones en su pasado a favor de la Manif pour tous. ¿Qué era la Manif pour tous? Eran las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario. Se incorpora por la vía retórica, por la vía discursiva, una aceptación de esa diferencia, también siempre y cuando venga solamente de la parte de cierto homonacionalismo, porque esa aceptación, que también hace una parte de la extrema derecha francesa, va al mismo tiempo ligada al discurso, por ejemplo, de un ministro de Interior en Francia, Darmanin, que llega en un debate a decirle a Marine Le Pen que ella es demasiado blanda en su postura con los inmigrantes,
y esto desde un gobierno presuntamente liberal o neoliberal en el centro de Europa, no desde un gobierno ultraderechista, encontramos esta mezcla, ¿no? O esta representación europea de otra deriva que tiene unos ecos muy claros o que tiene unos parecidos muy claros con lo que se ve al otro lado del Atlántico. ¿Cuál es el peligro, yo creo, en el contexto europeo, más allá del intento de imitación que había, por ejemplo, de la parte de Ortega Smith, cuando en un tuit recientemente salía repitiendo los mismos eslóganes que Milei o diciendo «Viva la libertad, carajo»? Para mí, en Europa, el problema no es tanto que surja exactamente un fenómeno Milei, sino que partes del fenómeno Milei encuentren su réplica en fenómenos distintos capaces de incorporar esa dimensión de homonacionalismo, capaces de incorporar esa dimensión de derechos, pero solamente para los nuestros, desmantelamiento del Estado para solamente beneficiar dentro de esos nuestros a los más privilegiados, y que nuestra deriva también parta de un desmantelamiento de instituciones compartidas y comunes y de las instituciones individuales de cada uno de esos países, en una dirección muy parecida que a quien acaba reforzando, como vemos en esas encuestas, es a una extrema derecha global y a una extrema derecha europea. ¿Cómo responder ante esto? ¿O cuáles son las tareas que el campo transformador o la izquierda puede llevar a cabo para hacer respuesta a esto? Al menos yo creo tanto en el caso europeo como en parte en los debates que se están dando ahora mismo en Argentina. Volviendo al principio, o en lo que identificaba en esa entrevista de la revista Anfibia, que tiene que ver con esa frase de «Milei busca conectar con un alma popular que ya cambió». Hasta hace relativamente poco había sintagmas o había conceptos, había nociones que en el discurso de las izquierdas, o en gran parte del discurso que se ha llevado adelante desde las izquierdas, estaban ausentes al ser considerados como demasiado manchados por la intervención política de la derecha o por lo que haya hecho con ellos la derecha. Conceptos como la libertad, conceptos como el orden, conceptos como la seguridad. ¿Qué sucede? No se trata de que haya habido una renuncia total de la izquierda a esos conceptos. Creo que en los últimos años buena parte de ellos se están recuperando, pero cuando se ha renunciado parcialmente a dar esa batalla ideológica, a dar esa batalla cultural, a intentar poner sobre la mesa una definición de la libertad, del orden, de la seguridad más convincente, si no se ocupa ese espacio, si no se intenta dar esa batalla ideológica, son otros los que acaban ocupándolo. Y eso es lo que vemos en Argentina, es una respuesta a cierta desesperación, no una locura, no una paranoia, no un delirio, sino una identificación, una respuesta a cierta desesperación y parte de lo que se intuye podríamos empezar a ver en Europa si no hay otro tipo de respuesta por parte del campo popular, por parte del campo de transformación y por parte del campo de la izquierda. Bueno, pues le doy yo y acabamos esta fase primera de intervenciones. Bueno, lo primero, pedir excusas porque es de mala educación llegar tarde a un acto, pero está votando y tenemos una correlación de fuerzas en el Congreso que está más bien apretadita, o sea que no se puede despistar ni un solo voto. En segundo lugar, gracias por invitarme y gracias por organizar el acto. Tengo la sensación de que últimamente se nos ha colado una cultura política, digamos, como muy aspiracional, en la que hay mucha gente con ganas de hablar en los actos y muy poca gente con ganas de montar actos y de organizarlos. Y montar los actos tiene una parte de trabajo que normalmente no es muy agradecida, que tiene que ver con la militancia, que todo el mundo es una parte que se quiere saltar lo antes posible y lo más rápido posible y que es en realidad la que educa. También la que educa para lo que luego venga después. Y en tercer lugar, hacer una aclaración que es una obviedad. Estamos aquí para reflexionar sobre un fenómeno que nos preocupa, pero al que le vemos respuesta, pero estamos aquí hoy en particular porque hoy es el paro nacional en Argentina y porque hay cientos de miles de trabajadores en Argentina que hoy han parado y que han dicho que frente al intento de desguazar su país, de despiezar el Estado y de cancelar la democracia y someterla al poder del dinero, que hay una respuesta nacional y popular, y por eso nosotros estamos aquí hoy reflexionando y mandando un abrazo a los compañeros que hoy han engordado el paro nacional. Pretendo hacer tres cosas, muy rápido, con dos pinceladas, diagnosticar qué crisis atravesamos,
Dar 2 pinceladas también sobre la evolución de las derechas y, en tercer lugar, lo más importante, que es lo de siempre, el qué hacer, ¿no? Ahora que se cumplen 100 años de que muriera Lenin, pues lo de siempre, el qué hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, atravesamos una crisis del neoliberalismo que, sin embargo, opera sobre una subjetividad neoliberal. Esto es, el neoliberalismo ya no es un modelo creíble ni siquiera para las más potentes oligarquías mundiales. El neoliberalismo ya no está de moda en Davos. El neoliberalismo no es lo que informa las salidas fundamentales que los economistas enseñan, ni siquiera que los grandes mandatarios piensan poner en práctica. Como modelo de recetas de política económica, como modelo intelectual, incluso como modelo cultural, es un modelo que está profundamente en crisis. De hecho, en los 90 el neoliberalismo era una especie como de neoliberalismo feliz, que prometía abundancia, que prometía expansión de las posibilidades de todo el mundo, y hoy es una especie de neoliberalismo reaccionario que más bien propone, digamos, cargarle las culpas y cargarle los ajustes siempre a alguien más débil. Entonces, en el primer lugar, es una crisis del neoliberalismo que, sin embargo, opera sobre un sujeto y sobre un régimen de deseo profundamente neoliberal. Es decir, los seres humanos que hoy tienen que imaginar y construir un modelo alternativo al neoliberalismo son seres humanos que operamos con una subjetividad, una forma de imaginarnos y una forma de ver la relación con el otro marcada por el neoliberalismo. Así que cuando llegan las elecciones, para la derecha, pese a que el modelo esté profundamente en crisis, es más fácil apelar al voto, es más fácil ganar el voto porque, esto lo explico más veces, tiene básicamente solo que solicitarle a los electores que voten tal y como se comportan en la vida cotidiana. Si tú en tu vida cotidiana no has visto instituciones de lo común, si tú en tu vida cotidiana no has visto derechos colectivos, no existen espacios públicos, y en tu vida cotidiana no estoy diciendo grandes abstracciones, digo en el urbanismo de tu barrio, digo en la forma de transportarnos, digo en la relación con la comida que comemos, digo en la relación en el trabajo, digo en la relación entre los afectos entre personas. Si tú estás acostumbrado a un régimen de relación con los demás en el que básicamente o pisas o te pisan, después, las apelaciones de los políticos progresistas a lo común, a la solidaridad o al espacio público, te parecen cosas de gente privilegiada que vive en otro mundo. Porque en tu mundo, en el mundo que tú vives, en el que tú tocas, en tu trabajo, en realidad, la mejor manera de ascender no es la asociación entre trabajadores, es llevarte bien con el jefe y pisarle al otro. En la autopista, la mejor manera de llegar antes no es ser respetuoso con el de al lado, es ser el más listo. En las relaciones con los demás, te relacionas por una app a menudo en la que vas descartando a la gente sin tenerle que decir nada. En la forma de relacionarte con el espacio público, habitas un espacio en el que no existen lugares donde quedarte quieto, no existen lugares donde disfrutar, sino es mediante el pago. Y puedes quedarte y tener tanto más tiempo de disfrute cuanto más dinero tengas para pagar. Así que una experiencia cotidiana neoliberal, a pesar de que el modelo esté fracasado, una experiencia cotidiana neoliberal hace que sea más fácil interpelarte como vota como vives en el día a día. Y esto a nosotros nos pone frente al problema, y con esto acabo la primera parte, nos pone frente al problema de cómo hacer progresismo sin fe en el progreso. Cómo se es progresista cuando casi nadie confía en que lo que venga hacia adelante del futuro de la humanidad sea mejor. Básicamente nosotros tenemos dos cosas que nos separan del adversario. Una, creemos que lo mejor está por venir, que no lo dejamos atrás, no queremos volver a un tiempo pasado, ni queremos conservar queremos inaugurar un tiempo mejor para el género humano y creemos que eso es posible, por eso nos denominamos progresistas. Y dos, nos compadecemos en el mejor sentido de la palabra, digamos, Santi Albarrico es quien mejor lo dice, nos compadecemos del otro. Nos duele lo que le pasa al otro, no queremos que el otro nos sea ajeno, no queremos que podamos vivir bien en una sociedad al que al de al lado le va mal, ¿no? Bueno, es muy difícil hacer progresismo en un momento, o defender políticas transformadoras, en un momento en el que la creencia de que no hay futuro, de que todo futuro va a ser peor, concatena una especie de pesimismo, resignación, miedo y, por tanto, actitudes reaccionarias. Es decir, no me cuentes que vamos a estar mejor, porque eso ya no se lo cree nadie, lo digo hasta el aburrimiento, pero nunca hemos tenido tantas series y películas disponibles en nuestras plataformas de entretenimiento y no hay ninguna que describa el futuro como algo mejor. Eso significa que, en realidad, es más creíble que, bueno, que esto irá peor, pero a alguien se lo puedo cobrar. Lo que va a venir hacia adelante va a ser peor, pero alguien me va a prometer que yo me libro, que esta se la puedo cobrar a otro, que yo, apoyándome en alguien, la marea no me llega hasta mí, ¿no? La segunda cuestión, la evolución de las derechas. La evolución, no la evaluación. Bueno, también. A las derechas la democracia les ha parecido siempre, toda la vida, un exceso. Toda la vida. La democracia es algo
que les pasó por accidente, que intentaron resistir hasta el final, intentando que no se votara, luego que votaran solo los propietarios, luego que votaran solo los hombres, luego que lo que se votara fuera lo más pequeño posible. Y cada vez que hemos cometido un exceso y nos hemos tomado la democracia en serio, se han encargado, por golpes militares o por golpes económicos, de demostrarnos que la democracia tiene sus límites. La pelea fundamental de las derechas siempre ha sido por limitar lo que consideran un exceso y un abuso, que es ¿qué es esto de que la gente común, de que la gente que no tiene nombres, que no tiene apellidos, que no tiene herencias, sepa gobernarse mejor que nosotros, que somos expertos y lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y eso significa que ellos están siempre a un paso de la restricción o de la posible cancelación de la democracia. Porque en realidad la democracia, en el mejor de los casos, es un medio o es un conjunto de procedimientos, pero nunca es un objetivo en sí mismo. Siempre les parece una especie de abuso de la plebe, una especie de abuso por la que esta gente que se han creído. Es en los momentos de reflujo, después de haberse llevado un susto, cuando la derecha tiene una evolución autoritaria. Y esto es muy importante marcarlo. Esto seguramente Joaquín Maurín, que es uno de los mejores pensadores del siglo XX español y de los mejores marxistas del siglo XX español, lo diagnosticaba muy bien. No es verdad esa tesis tontorrona, un poco como de la Tercera Internacional del tercer periodo, digamos, del estalinismo. No es verdad que en realidad el fascismo sea una reacción a las conquistas revolucionarias. El fascismo es una reacción a los fracasos revolucionarios. Digamos, Mussolini no sale a enfrentar el Bienio Rojo y los consejos de trabajadores en el 19-20. Mussolini es la reacción a la derrota de los consejos. No, ellos nunca salen a luchar en campo abierto. Son la reacción a nuestra pérdida de iniciativa, ¿no? Y en ese sentido, en nuestro país lo hemos visto muy claro. ¿Cuándo hay esa involución autoritaria? ¿Cuándo hay esa, y esto es muy importante notarlo, que la derecha se convierta en extrema derecha no requiere un giro ideológico. Es solo subirle 2 grados la intensidad. Es dentro del mismo modelo de comprensión de la vida, ferozmente antigualitaria, siempre desconfiada de las masas y de la democracia, es subirle 2 grados lo que están dispuestos a hacer para disciplinar la voluntad democrática de los pueblos y para destruir a los pueblos. ¿Cuándo en España hay, o en el Estado español, cuándo hay la reacción de involución autoritaria? No la hay en el momento del mayor empuje de los movimientos democratizantes, la hay en su retroceso. ¿De qué se caracteriza la involución autoritaria o el empuje reaccionario en nuestro país? Del rechazo a los 3 mayores vectores que ha habido de democratización en nuestro país desde que perdimos la guerra, y lo puedo decir, desde que perdimos la guerra y perdimos la transición. Pues son, en primer lugar, los 3 mayores vectores de democratización. El 15M y su traducción político-electoral en el primer Podemos, como voluntad de democratización del poder social y el poder económico. El Movimiento Nacional Popular en Cataluña y su voluntad de democratizar la relación entre las naciones en el Estado español, es decir, que la relación entre las naciones no esté guiada por el ejército y no esté guiada por las amenazas, sino que esté guiada por la libre asociación. Somos los que queremos ser y los que queremos estar juntos, y eso implica el derecho a irse. Y, en tercer lugar, la oleada feminista como el intento de democratizar o como la gran impugnación de la democratización más allá de los espacios formales. Es cuando estas 3 grandes fuerzas empiezan a dar síntomas, en algunos casos de crisis, en otros casos de agotamiento, no me extiendo aquí porque es más largo, es entonces cuando hay una involución o un gran empuje autoritario que básicamente, si lo tuviera que resumir poniéndole comillas, sería como ¿pero qué os habéis creído que era esto? ¿Pero vosotros de verdad os creéis que en España se podía votar todo? O sea, ¿creéis que los privilegios como hombre o que mis privilegios como heredero de herederos de los ladrones que ganaron la guerra civil o los privilegios o el mantenimiento de un modelo territorial, ¿vosotros creéis que esto se vota? ¿De verdad? Bueno, pues si os habéis pensado que esto se vota, ahora en vuestro agotamiento, ahora en vuestro reflujo, ahora es cuando nosotros venimos a estrechar los marcos de lo que es votable, de lo que es decidible por la soberanía popular, no para volver al momento anterior del 78, para volver a un momento en el que tal cosa así como estos 3 desafíos no vuelvan a ser posibles, ¿no? Y en ese sentido es muy claro, en un reciente conferencia, no me acuerdo, Álvaro García Linera lo decía de una manera muy clara. En esa voluntad de disciplinamiento mayor y de volver a encasillar, encerrar y reducir todo lo posible a la democracia, el giro involucionista y reaccionario de las derechas se nutre de 3 sectores que además van casi concatenados. En primer lugar, las viejas derechas que se radicalizan, que ganan ánimo de combate, ¿no? que han pasado unos años asustadas y luego te dicen,
Bueno, parece que no lo han logrado. Ahora nos toca a nosotros. En ese sentido, no es una tontería que el falangista Ortega Smith el otro día hiciera una demanda de agredir a un concejal nuestro en el Ayuntamiento de Madrid y le dijera, ahora llora, después de hacerle eso. No es solo una, digamos, no es una falta de decoro parlamentario. Es una demostración de un ánimo de las derechas, que es el ánimo de Ferraz, el ánimo inaugurado por las concentraciones de escuadristas en Ferraz, que son solo la infantería de un bloque de poder en el Estado que intenta vetar determinados cambios en nuestro país. Y que no puede ser contestado por las izquierdas de repente convirtiéndonos nosotros en los guardianes del decoro parlamentario, de por favor, del respeto y de las formas. A la moral ofensiva y de combate de las derechas hay que responder con una moral ofensiva nuestra. Y esa moral ofensiva no es una moral en los actos, esa moral ofensiva es una moral en todas las comunicaciones, en los transportes públicos, en el espacio público, en todas las interacciones. Nosotros no podemos volver. Ha sido, perdonadme, pero ha sido... No es que yo espere muchísimo del Partido Socialista, pero, hombre, que el Partido Socialista, cuando le estaban acosando su sede durante casi un mes, la única medida que tomara fuera hacer salir a los trabajadores de su oficina 2 horas antes, es terrible, porque recuerda ahí la magnífica trilogía esta de, ¿cómo se llama? El DM, el del hombre del siglo, Scurati. La magnífica trilogía de Scurati sobre el ascenso de Mussolini cuenta que, en realidad, una parte del ascenso de los camisas negras en Italia tiene que ver con la desmoralización de las bases de los sindicatos y de las formaciones políticas de la izquierda, que ven cómo sus líderes son maltratados, insultados y humillados sin defenderse, y la gente se va quedando en casa. Lo digo porque... El discurso de la victimización es un discurso que conduce directamente bueno, iba a decir una barbaridad, pero el discurso de la victimización conduce a que te lo hagan más. Y por eso es fundamental, digamos, la recuperación de una cierta moral de combate. Estaba diciendo que primero se nutre de las viejas derechas radicalizadas, después de las clases medias tradicionales, que recuperan un cierto ardor guerrero que habían perdido, y, en último lugar, de la decepción de los sectores populares cuando los proyectos progresistas no han funcionado. Corto ya. Frente a esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creo yo que hay que hacer? En primer lugar, los derechos no se pueden conservar. Los derechos se pueden expandir o se pueden ir perdiendo. Pero no hay algo así como un momento... Desde luego no hay algo así en los momentos de crisis, ¿no? Quien piense que... O sea, como no estamos en los 30 gloriosos, que tampoco fueron tan gloriosos, pero no estamos en los 30 gloriosos. Los derechos no se pueden conservar. Si hay alguna discusión que tenemos nosotros permanentemente en el seno del gobierno de coalición con el Partido Socialista es no existe algo así como una legislatura de consolidación en un momento de crisis. Cuando nadie sabe si va a haber futuro, uno no puede salir a empatar. Los derechos no se pueden consolidar en un momento de crisis. Se pueden expandir o se pueden ir perdiendo. Y tampoco sirve con este mantra así como un poco tontorrón de que frente a la extrema derecha hay que hacer políticas sociales. ¿No? Frente a la extrema derecha, subir el salario mínimo. Hemos subido el salario mínimo. 2,5 millones de trabajadores van a cobrar más dinero gracias a que estamos en el gobierno. Pero no alcanza con eso. Lo fundamental es cómo se sueña, en qué se sueña. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser capaces de proveer de un horizonte alternativo, de unas esperanzas alternativas. Para mí pasa por 2 cosas. Uno, hay que sacar la política del sistema político y hay que hacerlo otra vez. Alguien nos dirá, joder, si vosotros la metisteis. Claro, es que es un momento permanentemente pendular. Hay que estar en el sistema político y hay que pelear permanentemente por sacar la política del sistema político, porque la política no se convierte en una cosa de expertos, porque no sea una cosa de las voces autorizadas y porque no hable de los problemas, digamos, por los que te preguntan los periodistas, sino que vuelva a hablar del tiempo de vida, del aire que respiras, de cómo te relacionas con tus seres queridos, de en qué barrio vives, de si puedes dormir o no puedes dormir, de si tienes con quién dejar a tus hijos, de cómo se reparten los cuidados, en fin. Hay que hacer permanentemente un esfuerzo de repolitizar la vida cotidiana y sacar la política del sistema político. Y eso significa también, en segundo lugar, que hay que meter otra vez a la oligarquía en la discusión política. Hay que hablar de ellos. Nunca está tan fuerte la oligarquía como cuando no existe en la discusión política. Y en ese sentido, el regreso del eje izquierda-derecha es una magnífica noticia para la oligarquía, porque nos pegamos con el perro y no con el amo. Lo podría haber hecho con una metáfora igual menos... más suave, pero hay que volver a meter a la oligarquía en la discusión política, porque si no los privilegiados te parecen todos aquellos que gocen de derechos mínimos. Milei lo hace en Argentina, pero ya lo hemos visto muchas veces aquí en España, que es que llaman privilegiados a todo aquel, pues yo qué sé, que tenga una pensión, que puede ir a la huelga porque tiene un trabajo tranquilo, porque tiene un trabajo con convenio colectivo. Si no metemos a la oligarquía de vuelta en la discusión política, entonces los privilegiados vamos a ser quienes ostentamos la representación política. Y eso es el camino, no a la cancelación de la política, a la cancelación de la política democrática para que la política la hagan solo los amos del mercado. Y en último lugar, que me pasa muchísimo, habilitar un ciclo virtuoso de reformas.
porque no parece que tengamos fuerza, digamos, en el corto plazo para una transformación revolucionaria. Habilitar un ciclo virtuoso de reformas no es una labor solo material, es fundamentalmente una labor ideológica. En primer lugar, se trata de ir haciendo reformas que demuestren a los subalternos que se pueden ganar cosas. Cada reforma es tan importante por lo que mejora en la vida de la gente como por lo que educa. Vamos a reducir la jornada laboral y vamos a hacer que la gente salga media hora antes. Y eso va a tener dos ventajas. Una, que la gente va a tener media hora más libre. Pero, en segundo lugar, la demostración práctica de que estas cosas se pueden hacer. Es fundamental la recuperación de los subalternos de la confianza en sí mismos. En segundo lugar, es fundamental porque lo común hay que poder tocarlo. La ideología no es verdad que sea una cosa que uno lee en los libros. La ideología es una cosa que se tiene que vivir. No te puedes creer que existe lo común si no experimentas lo común. No te puedes creer que existe lo colectivo si no tocas lo colectivo, si no existen instituciones del común. No te puedes creer que es posible que salgamos juntos adelante si no ves transformaciones prácticas que tú puedas tocar. La ideología se toca, y si no se toca es una cosa solo para expertos, y si es una cosa para expertos perdemos siempre. El pueblo, en realidad, claro que es una maravillosa ficción, necesaria ficción retórica, pero esa ficción retórica se nutre de infraestructuras, de hábitos, de instituciones. Y, en último lugar, esto es fundamental para transformar la correlación de fuerzas. Cuando llegamos a las elecciones, el adversario ya va 8-0. Y si lo hacemos un poquito bien, le empatamos y en los penaltis ganamos, y ganamos un trocito del poder del gobierno, sí lo toleran. Cada gobierno progresista, además de mejorar la vida de la gente, que es fundamental, tiene que estar en el poder sabiendo que está de paso con un mandato. Cuando yo pierda, los de abajo van a ser más fuertes. Cuando yo tenga que dejar el poder, porque en democracia el poder siempre se deja, cuando yo tenga que dejar el poder, los de abajo están más fuertes o más débiles que cuando yo llegué. Si cuando te toca dejar el poder has dejado a los de abajo más fuertes, con más confianza en sí mismos, con más autoestima, con más cuadros, con más derechos conquistados, con más instituciones, entonces lo has hecho bien. Si cuando has sido un gobierno progresista dejas a los de abajo más desarmados, entonces los dejas a los pies de la reacción. Perdón por pasarme tiempo. Bueno, muy bien. Creo que hemos escuchado análisis muy pertinentes, caracterizaciones muy específicas de lo que está ocurriendo tanto en Argentina como en la ultraderecha mundial, así que podemos comenzar con el debate. Vosotros sois el debate. Abrimos a... ¿Hay una pregunta? Sí, creo que te van a pasar un micro, ¿sí? Sí, mira, ahora te van a pasar un micro. Podemos tomar de dos en dos, si os parece bien. Aquí, hay uno aquí, el compañero aquí, y no sé si... Gracias. Bueno, me voy a levantar. Mi pregunta era para Yago, pero creo que también lo habéis tratado, todas y todos. Era en relación a todo este simbolismo carnavalesco, todo esto que había en los mítines de Milei, y era para preguntar que hasta qué punto los discursos de odio, más allá de recoger y representar el descontento político, están provocando como una especie de sentimiento de realización personal simbólico para todas las personas que están participando de eso y para el conjunto de la clase trabajadora que no se siente interpelada por los discursos de izquierda. Y están como recogiendo, pues esa ultraderecha está como recogiendo ese sentimiento de pertenecer a algo y todo eso. Muchas gracias. Por recoger dos a la vez y que no... Más rápido. No sé si había otra más. Sí, Roy, en la esquina. Gracias. Yo quería lanzar también la pregunta de... En el caso argentino, además, se ve claramente que es, siendo todo lo loco o incluso el oxímoron de la propuesta de Milei, sí es cierto que hablamos de, por ejemplo, tasas de inflación muy elevadas, hablamos de una crisis económica que la gente sí está sintiendo, ¿no? Y yo no sé cómo se conjuga, y está claro que habéis explicado muy bien cómo el terreno de juego está muy complicado, pero claro, si lo que sería el campo popular o progresista, como lo queráis llamar, tampoco está ofreciendo unas soluciones a unos problemas que son claros, va a venir alguien y va a decir, mira, es tan fácil como esto, todos a la calle, yo qué sé.
Entonces, yo no sé cómo encajamos eso, cómo encajamos quejas que son legítimas y que puede haber en España ahora mismo. Pienso el tema de la vivienda, por ejemplo, que es un obstáculo enorme para muchísima gente. ¿Cómo se traduce eso cuando hay una inacción o una incapacidad de los gobiernos progresistas? ¿Sí? Vale, pues comenzar por el compañero que hablaba sobre el sentimiento de realización. Para mí, en lo que se refiere a las comunidades digitales libertarias, que es lo que conozco y he estudiado, es cierto que la extrema derecha ha sido capaz de forjar todo un conjunto de rituales cotidianos que te dan un sucedáneo de pertenecer a algo, que es algo que las organizaciones políticas de la izquierda en nuestro país no son capaces de dar, más allá de estar en un grupo de Telegram y 4 contragrupos, ¿no? Ese conjunto de rituales en los cuales el troleo se vuelve un juego, pero también una forma de participación política, en los cuales la viralidad va acompañada de un conjunto de formas de entender la virtud política, ¿no? Cuando uno es viral, entonces se asume que la plataforma te está reconociendo una virtud que llevas dentro y recibes un capital social del conjunto de usuarios con el que te organizas, etcétera. Entonces sí, crea un sucedáneo de comunidad. El problema es que, claro, es un sucedáneo que depende de que entres en la lógica de la plataforma. Y en las plataformas da la casualidad que no somos ciudadanos, somos usuarios y consumidores. Entonces la cuestión sería ya no tanto caer en una competición ansiosa con ellos por replicar dentro de las plataformas lo que ellos hacen, sino, como decía el compañero Íñigo, sacarlo fuera del sistema institucional, pero también fuera del sistema institucional plataformizado, mediático, que nos acompaña. Y simplemente, en una frase para lo de Roy, a mí me parece muy interesante pensar que si, no es un compañero Lucas de Argentina que él decía que si es la escuela austríaca la que ha conseguido nutrir el discurso de la extrema derecha argentina y no otra escuela económica, es porque ya tenía, digamos, todo el imaginario preparado para explicar que la inflación es el síntoma de que algo está siendo perturbado en el funcionamiento de la economía. Entonces, ellos tenían una forma de contestar ese anhelo y esa frustración. Creo que no faltan ideas para hacer eso desde el campo popular. Hace falta nuevas canciones en el peronismo, como dijo Kichilov, pero fundamentalmente lo que faltaba era la sustancia de una doctrina que ya existe, que es el peronismo, que es la gramática de la democracia en la Argentina y que tiene respuestas que fueron planteadas por Argentina Humana, por Grabois, también por parte de Unión por la Patria, como la construcción, la cesión de suelo público para garantizar que quienes no tenían casa se la pueden construir, la oposición a la abolición de la ley de alquileres, que hablamos en el caso de la vivienda. Creo que había un proyecto por definir y no sé si quizás sería una de las discusiones que podíamos tratar. Sí, perdón, bueno. Querría agregar algo rápidamente, escuchando a la mesa, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, mucho tiempo ya, aún imperaba el paradigma de la revolución y había 3 modalidades de corte absoluto. Cuando digo de corte, de acontecimientos que iban a determinar un antes y un después. La guerra popular prolongada, inspiración maoísta, la insurrección, de inspiración más leninista, o las guerrillas urbanas. En todos estos casos se trataba de un futuro, y ese futuro era aventuroso. Nadie lo imaginaba ni lo concebía como las distopías que ahora hasta casi nos convencen. La izquierda, evidentemente, no pudo ya volver a esas experiencias porque las experiencias todas tuvieron una deriva más que cuestionable, digamos. Por lo tanto, la izquierda decidió jugar en el campo de la democracia. Fue un hecho. Incluso todos los sobrevivientes de aquellas etapas, aunque ya son mayores, juegan la carta en la época de la democracia. Ahora resulta ser que la democracia misma está intervenida porque la propia subjetividad es una subjetividad neoliberal, aún cuando el neoliberalismo está en crisis, como lo han explicado desde distintos ángulos los compañeros, y a la vez la izquierda debería tener que asumir, si puede,
antagonismos un poco más, digamos, determinantes o más combativos, con la oligarquía, como lo ha propuesto Errejón, o con las advertencias que han hecho aquí los compañeros con las distintas configuraciones del poder. Pero en cualquier caso, frente a la pregunta leninista qué hacer, es cierto que uno siente todo el tiempo, cada vez que he participado de un análisis sobre el fenómeno Milei, todo concluye sobre qué pasa con la izquierda o con lo nacional y popular, y en todos los casos surgen muchos interrogantes alrededor de operaciones que no parecen, voy a usar el libro de Elizabeth, Melancolía, no parecen de dejar el rastro de una cierta melancolía, porque no ofrecen, no digo que haya que remedar de nuevo el asunto revolucionario, pero evidentemente ni la idea de corte absoluto, salvo los que lo quieran, pero evidentemente si no es un corte, no es un acontecimiento y es una experiencia de lo común, tendría que haber algo que nos inspire, porque además el progresismo, cuando ya no creemos en el progreso, es una fatalidad, lo ha explicado muy bien Errejón. Entonces tendría que haber algo que determine en qué condiciones el combate, el antagonismo es posible, porque si no es como una analítica de la ultraderecha termina en una imputación hacia la izquierda. Y eso me parece que sería interesante tenerlo en cuenta, lo acabo de asociar a raíz de las intervenciones que he escuchado. Gracias. Para muy brevemente responder a otras dos y que luego haya tiempo de hacer más preguntas, yo matizaría una cosa en la cuestión que tiene que ver con la realización, ¿no?, de la cual se habla ahí, y es que no es lo mismo, lo primero, la intervención o cómo intervienen los militantes que cómo intervienen los votantes, ¿no? Es decir, esta gente que vemos, mucha de esa gente que se ve en el búnker o en la militancia de La Libertad Avanza, ¿no?, en la gente más entregada a esa militancia, se comporta o desea de formas distintas a los votantes. Y luego hay otro factor, al que apuntaba también antes Alicia, que es, creo que es muy difícil en 2024 que hagamos análisis tanto sobre el voto como sobre implicación política, como sobre qué hace la clase trabajadora, sin añadirle la cuestión del género, ¿no? Es evidente que ha habido una separación en el comportamiento electoral entre hombres y mujeres cada vez más radicalizada. Y a lo que está respondiendo ese sentimiento de pertenencia no es tanto, en muchas ocasiones, a una ausencia de pertenencia, en tanto que clase trabajadora, sobre todo porque esa pertenencia se ha erosionado, ha medio desaparecido en muchas ocasiones, y da más igual en tanto que pertenencia y solamente importa en tanto que aspiración, ¿no?, en tanto que aquello que no tiene esa persona, que es de clase trabajadora y carece, por lo tanto, de ciertas cosas, lo que le importa es de lo que carece y lo que podría tener, o la situación en la que podría estar. Pero no le importa una conciencia para sí o una conciencia de clase. Eso claramente no lo tiene. Pero el agravio que sí que se produce está en relación con esa respuesta al feminismo, está en relación con una crisis y con una deriva de la masculinidad, que os lo contaba también Alicia, que ejemplificaba antes lo de Milei. Pero yo añadiría también a una cosa que decía Iago sobre esta cuestión de la comunidad y de la cotidianidad y de lo festivo, de lo que tiene que ver con Milei, y si existe o no esa construcción en la izquierda. Yo creo que en muchos ámbitos una construcción cotidiana por parte de la izquierda ha existido, lo que pasa es que son ámbitos que también hay que recuperar y que también puede haber cotidianidades que tengan que ver con una esfera digital. Lo que pasa también es que es muy distinto construir comunidades y cuáles son los valores y las formas que operan esas comunidades a construir sectas, por ejemplo, ¿no? Son dinámicas que tienen bastante poco que ver. Sí. Y eso también es una lección de aprendizaje. Quizá lo que hace Milei en muchas ocasiones tiene más que ver con la secta que con la comunidad, y no se trata entonces de que vayamos a construir sectas de izquierdas, ¿no?, sino comunidades que tengan otra cosa en el centro. Y respondiendo a lo que decía Roy sobre esos límites con los cuales nos chocamos cuando hay una decepción en relación, por ejemplo, con la vivienda o en relación con medidas que no se alcanzan a llevar a cabo, yo creo que ahí hay un componente necesario que tiene que ver con la sinceridad y con la transparencia, ¿no?, y que tiene que ver con no tomar a la gente por idiota. Creo que, por ejemplo, en la anterior acción legislativa
había momentos en los cuales, de repente, algunas leyes o algunos progresos, que eran progresos así de pequeños, se vendían como el mayor hito jamás acontecido en la historia de la democracia, ¿no? Y creo que esto, lejos de motivar o lejos de generar una gran esperanza, una gran ilusión, una gran motivación, ha llevado a que la gente viera cómo se anunciaba el mayor hito en la historia de la democracia, que eso no tenía ningún impacto en sus vidas, y a una decepción necesaria, ¿no? Y una sensación de repente encontrarse con la realidad. Y ahí hay que hacer algo de manera distinta, ¿no? Y también aprender a gestionar las expectativas de otra manera y a plantear otro tipo de debates y otro tipo de preguntas. Yo me acuerdo también en el Círculo de Bellas Artes un debate que tuvimos antes de las elecciones del 23J, en el cual, como un momento en el que se preguntó, básicamente, como la pregunta de en qué momento se jodió el Perú, en qué momento se jodió Podemos, en qué momento se jodió el proyecto de transformación, ¿no? Y es difícil encontrar las fechas exactas en las que las cosas empiezan a tomar una trayectoria descendente, pero yo en el análisis de ese momento explicaba primordialmente la noche de las primeras elecciones generales, en el momento en el que no se da un sorpaso al Partido Socialista. Porque ya se da una primera frustración de expectativas de manera irrevocable en relación a lo que se había proyectado, ¿no? Como posible, como aquello que se iba a llegar a hacer, y sobre todo una crisis de desilusión que tiene que ver con la pérdida de la creencia en la capacidad del voto para la transformación de la realidad, y que está también vinculada a lo que le sucede al mismo tiempo al resto de la izquierda europea, por ejemplo en el caso de Grecia, con Syriza, donde se vota una cosa en un referéndum, se vota esa cosa en ese referéndum, sin embargo, por responsabilidad el gobierno escoge no hacer caso a lo que se ha votado, y entonces de repente parece que el voto no importa, que es otra vez la troika o que es otra vez una oligarquía la que impone lo que se hace en la política, que hay unos límites que hacen en la política una cosa muy estrecha y que no existe tal cosa como la soberanía popular o la importancia del propio voto. Y eso es una crisis de manera de generar las comunidades a la cual la izquierda tiene que afrontarse. Hemos pasado de una generación que se ilusionó creyendo que la política era posible a una generación cuyo aprendizaje político primordialmente ha pasado por el encuentro una y otra vez con unos límites extraordinariamente estrechos de la política. Y volver a convencer a esa gente joven que lo que se ha encontrado primordialmente ha sido una política en la que o bien no ha podido participar o cuando ha participado solamente era en una versión reducida, en una versión coartada, de que la política es posible, de que la política sirve, es una tarea complicada si no se exponen, si no se exhiben y si no se hace frente de cara a esos límites estructurales del sistema. Yo quería comentar una cosa, porque para mí ambas preguntas tienen muchísima conexión. Creo que las dos parten de lo mismo. Es decir, tú hablabas de cómo Internet puede ser un espacio para la realización. Internet nace como eso, ¿no? Y creo que tenemos que darnos cuenta de lo que fue Internet o el proto-Internet, y aquí hablamos de teorías del post-Internet, que era un espacio democrático. Es decir, un espacio donde tú podías ser quien quisieras ser, donde tú podías tener un avatar y donde mucha gente que no encajaba en esos espacios físicos en los que vivía ha podido ser otras personas. Es decir, sí era un espacio de realización. El problema es que ha habido una privatización de Internet, que son las aplicaciones. Y ahí es donde surge el problema de con qué nos vamos a realizar. Es ahí donde aparecen los algoritmos. Es decir, ¿que Internet es un espacio maravilloso? Sí. Ahora, que Internet ha sido privatizado, esto es otra cuestión. Y en el momento en el que ha sido privatizado, entonces deberíamos empezar a preguntarnos y empezar a saber qué vamos a hacer con los algoritmos, porque son quienes están dirigiendo la realización. No hay más que pasarte por YouTube y convertirte en un CryptoBoy de momento, ¿no? O sea, hay un momento. Y creo que esto se vincula con lo que estabas diciendo tú, porque al igual que quizás hay otras cosas que tampoco... O sea, hay espacios donde antes la gente se realizaba y ya no se realiza. Uno de ellos es el trabajo. Creo que aquí estamos casi todas convencidas de que el trabajo no dignifica y el trabajo no es una realización. Lo que pasa es que tú te puedes dar cuenta de esto de dos maneras. Uno, porque te das cuenta de que hay vida más allá del trabajo y mola bastante más. Y la otra es que te des cuenta de que el trabajo no dignifica cuando eres pobre y trabajas. Y este es el problema que ha tenido Argentina, y creo que esto es importante, y de aquí viene el tema de la inflación. La inflación en Argentina es una de las variables que ha demostrado que el trabajo no dignifica. Tú no puedes tener en noviembre del 2023 un desempleo del 7% y una pobreza del 42%, porque ahí ya lo estás diciendo todo. ¿Qué realización te va a dar el trabajo cuando ni siquiera puedes pagar tu DEPA, ¿no? O cuando ni siquiera puedes
como decían aquí, ¿no? Solo un 16% de los jóvenes puede... jóvenes hasta los 30, que yo entiendo que la peña se muera más tarde, pero no por ello tenemos que ser pobres más tiempo, ¿no? Que esto es otra cosa que deberíamos plantearnos, y yo creo que esto es algo, ¿no?, que tenemos que plantearnos. Si el trabajo ya no dignifica a los chavales, normal que quieran ser youtubers. Ahora, perdón, de todas maneras la Argentina hoy ha dado muestras que tiene una vida cotidiana todavía atravesada por una cultura política que le permite a un mes del gobierno de un monstruo dar una respuesta. No me parece algo menor, porque había ayer advertencias de camiones hidratantes, gases lacrimógenos. Yo vi a muchísimos jubilados caminando solos yendo a la marcha. O sea, digo jubilados porque eran personas mayores que no retrocedían. Y por supuesto estaban las madres y las abuelas al frente. Dicho sea de paso, un homenaje para Sara Rus, que murió y que fue sobreviviente de Auschwitz y fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo. Me gustaría, como pregunta al público y a la mesa, la palabra que pronunció antes Errejón, que entra en sintonía con lo que acaba de decir Alicia recién. ¿Qué es repolitizar la vida? ¿Cuáles son las condiciones para que una experiencia semejante se pueda dar, si en el punto de partida está lo que dijo Errejón? Se lo escuché a muchos coaches de la derecha argentina. Uno piensa, no lo que dice él, sino no, voy a esto, lo que confirma lo que dice Errejón. Muchos coaches dicen, Durán Barba, por ejemplo, dice, uno piensa lo que siente. Los intelectuales desprecian el pensamiento, pero desprecian las emociones y no se dan cuenta que la gente lo que piensa de verdad es lo que siente. Y lo que siente es lo que describió Íñigo como subjetividad neoliberal, es decir, vivir en una vida en donde todo el tiempo la competencia, la relación con el otro, la relación con uno mismo está intervenida por las condiciones del neoliberalismo, aun cuando el neoliberalismo está en permanente crisis. Tema que también es por discutir, porque cada una de las crisis le sirve para recombinarse y reformularse. Pero, ¿qué es una vida que haya encontrado una relación con lo político que exceda el campo clásico del partido, las elecciones, y que se tome en serio que la experiencia misma de lo común es una experiencia política? Lo entiendo por experiencia de lo común en el sentido en que lo dijo antes Errejón, es decir, la relación tanto con los otros como con uno mismo. Damos, si hay armas, no. Ahí había... Ahí hay tres. Hola, no sé si soy yo la primera... Bueno, vale. Mi pregunta va un poco referida a las leyes de memoria. También un poco como enseñanza de la experiencia argentina aquí en España, donde se está realmente comenzando a implementar una ley de memoria histórica. O se intenta. Y es... ¿Qué ejemplo podemos sacar de Argentina, donde fue uno de los países donde después de la dictadura realmente se planteó la creación de un Estado como un Estado antifascista, tras el juicio a Videla, etc., y donde aún así, ciertos años después, nos estamos encontrando un Estado basado en estos principios que está eligiendo a una persona con una ideología fascista? ¿Y qué enseñanzas podemos obtener de esto y cómo implementarlo en Europa, donde tenemos estados como por ejemplo Italia, eminentemente antifascista, con un gobierno fascista? Entonces, ¿cómo realmente se pueden implementar leyes de memoria efectivas que calen en la población, en lo público y en lo democrático? Yo quería preguntar volviendo a la cuestión esta como festiva y de carnaval. Yago ha comentado el aspecto de novedad, de innovación que tiene, y yo quería preguntar en qué cifra estos aspectos de novedad como genuina novedad. Porque ha hablado Elizabeth de la cuestión de formar sectas, ¿no? Y yo cuando veo las cuestiones de Milei no puedo sino pensar precisamente en los mítines de Bolsonaro
y su relación muy estrecha con el evangelismo que tiene. Y me pregunto, pues, en qué medida esto es algo, lo que se da con Milei es algo genuinamente diferente y no pues, una nueva pátina de teología política de la que llevamos, que la derecha lleva 100 años dándolo, cada vez con nuevos, digamos, pinturas. Y si es lo mismo, si la izquierda debe alejarse de ello, si no es lo mismo y hay lecciones, algo que ganar en esa novedad, pues ¿cuáles son esos elementos novedosos y, digamos, qué significan tanto de cara a una evolución que vaya a tener la derecha como qué puede ganar la izquierda de ahí? Recogemos una más. Sí. ¿Hay una pregunta más allá atrás? Hola, yo quería preguntar, referido a la cuestión de la batalla cultural y el tema del discurso sobre todo, está muy de moda este diagnóstico de que discursos como el de Milei tienen éxito porque hay una parte de la población que está muy cansada de una especie de discurso hegemónico que sería woke, progresista y todos esos términos que se usan para definirlo. Bueno, mi pregunta era si pensáis que hay algo de cierto en ese diagnóstico, que si ese diagnóstico es cierto o si hay algo de verdad en ese diagnóstico. Ya sé que Rejón ha comentado que él no está del todo de acuerdo con esa idea de que sea una reacción al éxito o sino más bien a una retirada del progresismo, ¿no? Pero más en el plano del discurso, si pensáis que hay algo de verdad, y también si pensáis que cabe la posibilidad de articular algún tipo de discurso que sea más transversal sin que por ello se renuncie a cuestiones como el feminismo, los derechos de las personas trans, derechos de las personas migrantes, etcétera, o si realmente no merece la pena y eso ya es en parte aceptar como el argumento del adversario. Vale, gracias. Tres cuestiones. Sobre la cuestión de las políticas de memoria, claro, Argentina sufre una dictadura genocida, pero sufre una dictadura genocida que dura mucho menos que la nuestra. Es genocida y es criminal, pero cuando cae hay gente para contar la historia. Que la nuestra dure 40 años significa que para cuando cae ha normalizado una manera de ser español, que es eso que llamamos el franquismo sociológico. Y que el que queda para contarlo, lo voy a decir sin que nadie se ofenda, es un poco el peor. Porque todo aquel que se destacó un poco lo mataron, ¿no? Es verdad, y entonces se va traduciendo, digamos, va legando la historia a aquel que fue el que menos se comprometió, que se lo lega al otro, así que a todos nos llega que en realidad fue una guerra entre hermanos en el que nadie eligió bando conscientemente. Nos ha jodido porque los nuestros que eligieron bando están en las cunetas, ¿no? Entonces, digo, no vamos a pelear por dónde se hizo más genocidio, pero una dictadura que dura 40 años es una dictadura que construye una forma de ser y de relacionarse con la memoria. Yo aquí he cambiado y le tengo que reconocer, esto es muy peligroso, pero le voy a hacer un reconocimiento a Jorge Alemán, que yo al principio pensaba que las cuestiones de memoria histórica eran una cuestión que debíamos abordar después de ganar. Primero ganamos y después lo abordamos, porque son cuestiones suficientemente divisivas como para que a mucha gente le parezca, a mucha gente que está de acuerdo con nosotros en subir el salario mínimo, te dice no reabriréis heridas del pasado. En realidad creo que es como es una herida tan constitutiva de la identidad española que sin resolverla es muy difícil, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer ahí al respecto? Yo no soy un experto en esto, pero creo que como mínimo hay dos cosas en las que vamos... Bueno, primero hay que atreverse, ¿no? que está bien. Y luego hay dos cuestiones en las que vamos tarde. Una, a mí siempre me ha sorprendido en Argentina que cuando espero no ofender a nadie, cuando se reivindica la memoria de los militantes, se lo reivindica en tanto la militancia que tuvieron. En nuestro país casi que reivindicamos a los militantes como víctimas, ¿no? Por ejemplo, las películas que más han hecho fortuna entre la progresía sobre la guerra civil nunca son de un miliciano que paró el golpe. Son siempre de una especie de maestro republicano que no se metía mucho en problemas, a él solo le gustaba un poco la poesía, no quería... No, él en realidad no quería que nos matáramos entre nosotros, pero defendía la poesía y un país más justo y más culto, a ser posible más europeo, y que un día lo mataron, pero él nunca hizo nada. Muy PSOE State of Mind. Bueno, y no solo, pero sí, ¿no? La peli... Quiero decir que recuperar la memoria histórica es recuperar a los militantes por lo que fueron,
Nosotros no conocemos de los militantes, conocemos, no sé dónde los mataron o quiénes los mató, pero no conocemos las organizaciones donde militaban, qué hacían. Incluso cuando les reivindicamos como si fueran solo, no sé, víctimas de Cuéntame. Ayer era 23, ayer estamos en el homenaje a Arturo Ruiz. A Arturo Ruiz le matan los fascistas en connivencia con la policía cuando no era muy fácil distinguir, cuando era muy fácil distinguir unos de otros, y le matan en una manifestación por la amnistía, pero no le matan porque fuera corriendo. Le matan porque los fascistas y la policía van a chocar con la manifestación de la amnistía y porque Arturo Ruiz forma parte de los que hacen frente. Y Arturo Ruiz militaba, pertenecía a una organización, pertenecía a Comisiones Obreras y a la Joven Guardia Roja, pertenecía a una organización. Y además chocaba. Nosotros siempre lo recordamos solo como víctimas, así que lo recordamos como para ponernos tristes, ¿no? La lengua a las mariposas. Perdón. Pero una parte de la memoria histórica es reivindicarlos en tanto lo que fueron. Tuvieron nuestra edad. Y se emocionaron por las cosas, se emocionaron hasta el punto de que dieron la vida, de que sangraron, de que se quitaron de hacer cosas, de que perdieron proyectos laborales. Me parece que una parte de recuperar la memoria histórica no solo son las políticas de Estado, sino nuestra reivindicación de quiénes fueron por lo que fueron entonces. Ojo, no por lo que digan ahora que fueron. Reivindicar a las organizaciones y a los militantes como militantes. A mí es una cosa que en Argentina me sorprendió. Y luego es verdad... Pues yo qué sé, yo reconozco que estas cosas siempre me habían parecido secundarias. Yo me quebré un poco y me removió cosas también de trayectoria. Es que ellos fueron hijos gracias a sus madres. Creo que eso tiene que ver con la cuestión. Claro, que eso a mí me pasó que me removió cosas conocer la ESMA, pero todos los días pasamos por delante de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, ¿no? Y ahí no hay nada que le diga a nuestra gente que, oye, que gracias, que la libertad que tenemos es poca, es reducida y la democracia que tenemos tiene límites, pero la tenemos desde luego no por aquellos que se quedaron en casa, la tenemos por los que no se quedaron en casa, ¿no? Y ahí falta todavía. Sobre la cuestión de si lo woke o si hay una reacción porque las izquierdas abandonan, yo creo que ese es un debate propio, en el caso de la gente bien intencionada, es un debate propio de los tiempos de escasez de avances. Cuando hay escasez de avances, se nos instala una idea muy reaccionaria que es que las libertades compiten o que los avances compiten. Así que no podría haber algo así como una fuerza política que defiende los derechos para las personas trans y al mismo tiempo el aumento del salario mínimo, porque habría como alguna contradicción. Ojo que todas estas personas que denuncian que la izquierda ha caído en una especie de, ¿no?, agujero woke en el que solo se ocupa de minorías, cada vez que alguien dice que alguien se ocupa de minorías está diciendo que lo suyo es lo universal. Está diciendo que minorías son los otros, porque él representa un modelo universal. Esta gente que normalmente nos acusa de eso no ha hecho nada en los últimos 10 años por el avance concreto de las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país. Esta idea de que las libertades compiten es una idea propia de los momentos de escasez, en la que creemos que solo puedes... Cuando en realidad históricamente siempre es al revés. Históricamente cada vez que hay un colectivo que consigue avanzar, le demuestra al de al lado que las conquistas son posibles. En realidad las libertades... Frente a esta idea reaccionaria de que mi libertad empieza donde termina la tuya, las libertades se retroalimentan, se contagian, se enamoran unas a otras. Así que en todos los procesos revolucionarios hemos visto que, no sé, el movimiento obrero despierta movimientos vecinales, y el movimiento vecinal despierta movimientos de mujeres, y el movimiento estudiantil despierta movimientos contraculturales, por ejemplo, ¿no? Y la última cosa, bueno, y ahí creo que es fundamental, lo ha explicado mucho mejor Alicia, pero creo que ahí es fundamental el hacerse cargo, digamos, hacerse cargo de la experiencia argentina en tanto que laboratorio, pero que sobre todo como en tanto que advertencia. Nosotros nos libramos por un pelo de tener una experiencia similar, pero por un pelo, de hecho por un pelo que está medido. A nosotros nos libró de tener a Abascal de vicepresidente del gobierno, Cataluña y las mujeres. Ojo que hay verdaderos... Ahora hay, literal, esto está medido, es el voto de Cataluña y el voto de las mujeres. Nunca ha habido tanta diferencia entre lo que votan las mujeres y lo que votan los hombres, siendo las mujeres las que decantan la balanza en el lado progresista. Ojo que hay verdaderas lumbreras de la izquierda ahora que lo que dicen es que el problema de la izquierda es que le hace demasiado caso al feminismo y a los catalanes. Que hace falta ser lumbreras, porque dices... Hombre, sí, pero si es lo único, pero si ha sido, básicamente estos han sido los dos grandes contingentes que nos han salvado de un gobierno de la derecha con la extrema derecha, pero efectivamente hay un problema y hay que hacerse cargo de un malestar masculino del que nos sale normalmente burlarnos, pero que se ha convertido en un verdadero caladero para las opciones más espantosas. Hacerse cargo no significa justificarlo, y hacerse cargo no significa decirle a nadie que no avance, significa mantener una estrategia del 90, del 99% que se hace cargo que una parte de los que están
en el otro lado deberían estar en este. Y que hay que ofrecer un horizonte de deseo. Yo solo conozco dos fuerzas hoy democratizantes con la capacidad de ofrecer, y con esto con lo de Jorge y cierro, un horizonte diferente de deseo, que son el feminismo y el ecologismo. Horizonte diferente de deseo me refiero no en el sentido de la democracia que podemos defender, no de, ay, que no ganen los fachas, que es que la democracia que tenemos nos ha costado mucho, porque eso no le ilusiona a nadie, ¿no? Una idea como de defensa de la democracia mínima, sino de que la vida puede ser mejor, de que la vida puede ser más hermosa, pero no mejor, yo qué sé, rollo más justa o porque moral... No, que podemos estar mejor en este mundo. ¿Qué significa entonces politizar la vida cotidiana? Aquí tenemos que ser honestos, porque cuando llegamos a este punto se acaba la grandilocuencia, ¿no? Por eso siempre a todo el mundo hay que pedirle siempre que aterricen el qué hacer, porque lecciones tenemos muchas, lo que no tenemos muchos son ejemplos. Cuando llegamos al punto de los ejemplos, le bajamos 3 a la grandilocuencia y empezamos a poner cosas que son, pues, mucho más limitadas. ¿Qué son ejemplos de intervenciones, de políticas públicas que faciliten la reconstrucción de la comunidad? ¿O la politización de la vida? Las bibliotecas públicas, que son en esencia una institución comunista. Todos tenemos más libros de los que podríamos comprar individualmente porque los libros no son de nadie, son de todos. O los centros cívicos. El otro día, claro, a nosotros como madrileños se nos olvida. Yo ahora estoy yendo bastante a Galicia y el otro día estábamos en Compostela y hay muchos centros cívicos en los que hay mucha gente pasando mucho rato libre, sin tener que consumir, en comunidad, relacionándose con gente. La privatización del espacio no solo tiene un efecto de que te haga pagar, es que te hace encontrarte solo con gente que se parece mucho a ti. Los parques, las bibliotecas, los centros cívicos, las piscinas, los polideportivos, te hacen que te encuentres con gente que no se parece tanto a ti y, por tanto, tienen un elemento de cohesión social. Es posible imaginarte el pueblo porque te encuentras con gente que no exactamente como tú. La liberación de tiempo, que la gente tenga media hora más de vida, es media hora que lo liberas para que la gente lea o para que la gente tenga tiempo para ir a una asamblea porque no esté cansada o para que la gente haga deporte y esté en mejores condiciones. ¿Qué sería algo así como la politización de la vida cotidiana? Desmercantilizar necesidades y garantizarlas, donde no lleguemos con el Estado y donde lleguemos con la gestión de las comunidades que han construido poder y recursos para eso. Pero es básicamente desmercantilizar necesidades y deseos y poderlos gestionar en común. Pero esta discusión nunca es honesta si no la aterrizamos en ejemplos que son muy modestos, es verdad. Pero de esos ejemplos modestos es de los que está hecho la posibilidad de que la gente toque la ideología. Es decir, que cuando le hablamos de lo común, la solidaridad, los derechos o lo público, digan, bueno, esto no es esta gente que es que ha leído libros, sino que esto lo toco. En mi día a día toco cosas concretas. No ha sido el peloteo con el jefe, ha sido el convenio colectivo. No ha sido invertir en criptomonedas, ha sido la subida del salario mínimo, lo que a mí me ha permitido vivir un poco más desahogado. Bueno, pues lamento no poder ofrecer ejemplos más ambiciosos, pero tienen la virtud de que se pueden tocar. Yo quería vincular la pregunta sobre lo woke con lo que planteaba Jorge, porque bueno, como feminista, y esto sin querer faltar el respeto a nadie, me llama la atención que esa pregunta nunca la haga una persona trans, por ejemplo, ¿no? O una persona racializada, y creo que esto es una cosa que deberíamos también interiorizar, ¿no? Dicho esto, yo creo que politizar igual habría que mirarlo también desde otra perspectiva. Para mí, politizar algo es convertirlo en un síntoma, es molestar, es insistir, es ser repetitiva, ¿no? Repetitiva, estar ahí, no irte. Y creo que el feminismo, y precisamente por eso supongo que lo woke es necesario, es un síntoma. ¿Por qué? Porque está constantemente diciéndote que hay un conflicto entre una serie de sujetos y un sistema que los niega. Entonces, creo que eso es maravilloso. Voy a poneros un ejemplo también para irnos a lo cotidiano. La ley trans de la legislatura pasada, por ejemplo, la ley de solo sí es sí, fueron contestadas por el movimiento feminista como leyes que eran insuficientes y que en muchos casos iban, por ejemplo, en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales. Eso es ser síntoma, eso es molestar y eso es politizar. Para mí, politizar es molestar de manera constante. Es decir, ha habido una fagocitación, y esto lo sabemos todas, de los movimientos sociales por parte de Podemos en su inicio, y eso ha sido un gran problema porque hemos dejado de ser síntoma. ¿Hay algún sentido en dejar de ser síntoma? Esto es lo que yo creo que deberíamos estar preguntándonos. Si conseguimos molestar, si conseguimos demostrar ese disenso, entonces podremos empezar a ver cómo lo podemos llevar a otros espacios. No sé si tanto en forma de institución, que para mí como persona libertaria, pero de las otras, no sé si creo que es... No sé, yo creo que al final todo ha de jugarse más en lo cotidiano y sobre todo en la política de lo micro.
Íñigo hablaba de las bibliotecas o de los centros sociales, pero también podríamos empezar a pensar en otras cosas, como yo recuerdo la moneda social de los Puma en la parte del casco histórico, la parte norte del casco histórico de Sevilla, que sirvió para que muchas personas que habían sido expulsadas del sistema oficial de empleo y de préstamo pues pudiesen volver a entrar desde otra perspectiva. Pero bueno, en definitiva creo que si hay algo que provoca el síntoma es molestia, y creo que de hecho ahora lo que se llama woke es ese síntoma. Para centrarme también en una cosa, porque el todo es inabarcable, en realidad yo que en relación concreta, no otras cosas, pero en relación con lo woke estoy bastante en desacuerdo con Alicia. Ya, siempre. Pero que yo creo, o sea, Alicia es en mi vida la persona con la que más discuto de política, pero estoy en profundo desacuerdo todo el rato, lo cual es muy nutritivo. Y yo creo que hay una cosa, ¿no? Porque había casi una reivindicación de lo woke como síntoma, ¿no? A lo que tú decías. Bueno, no es tanto la reivindicación de lo woke como síntoma, sino que creo que lo que se hace es llamar woke a aquellas cosas que molestan. Entonces Claro. creo que también, o sea, no es... Lo woke es un término que ni siquiera responde al contexto español. Claro, yo es que eso, yo discrepo porque creo que en realidad lo que está sucediendo ahí es que la derecha es muy hábil a la hora de importar en España un marco teórico y un marco de comprensión de la realidad que además es inaplicable al caso español, por varios motivos. Es decir, si nos colocamos, por ejemplo, en la política alemana. En Alemania hay un gobierno de coalición que tiene varias diferencias con nuestro gobierno, fundamentalmente porque está compuesto por tres patas. Son el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, los Verdes y los liberales, FDP. La cosa es que, por su propia composición, este gobierno es incapaz de llevar a cabo ninguna transformación económica del Estado, ningún avance en derechos de los trabajadores. Entonces, muchas veces, cuando se trata de encontrar un punto en común entre estas tres formaciones, a lo único que queda reducido es a la posibilidad de ciertos avances sociales o catalogados como avances culturales que pueden tener que ver, por ejemplo, sí, con la aprobación de una ley trans. Y en ese contexto concreto, en el que puede originar una frustración, porque no puede haber medidas económicas, porque no puede haber medidas laborales, porque el único punto de unión entre quienes gobiernan tiene que ver con un componente de lo que se ha catalogado como derechos culturales o cuestiones que tienen que ver con otras identidades, puede surgir un reproche hacia lo woke o un reproche hacia el enfoque de izquierda culturalista. Pero no en España. O sea, en España el centro del discurso ha estado en meramente la cuestión identitaria o meramente la cuestión cultural por parte de la izquierda. ¿Cuándo? Quiero decir, la última campaña de las elecciones generales, si en una cosa insistía, era en cuestiones que tenían que ver con la materialidad, en cuestiones que tenían que ver con derechos laborales, tenía un componente fundamental también de feminismo, pero la insistencia no era un espectro de lo woke. Lo difícil para mí es encontrar en España dónde se ubicaría ese espectro, ¿no? Que también tiene que ver con una importación, más que Alemania, de manera por poner un ejemplo europeo, pero de Estados Unidos y de debates estadounidenses, de los cuales se sirve la derecha para pintar un adversario contra el cual culturalmente puede colocarse también en una posición muy favorable y que les viene muy bien. No es una cosa per se como estrategia que esté mal, quiero decir, que tire la primera piedra quien esté exento de pecado, tampoco la izquierda en cómo retrata en muchas ocasiones la derecha, lo hace de una forma perfectamente afinada y ajustada a la realidad y sin exagerar ciertos atributos que permiten que la derecha se nos presente como un enemigo más favorable a nuestra propia narrativa. El problema es cuando la izquierda asume el marco de la derecha o asume la simbolización que está haciendo la derecha de ella, o está haciendo de una parte de ella, ¿no? Y es entonces cuando entramos de repente en un absurdo. Y yo creo, lo comentaba el otro día en Twitter, pero creo que es un punto importante para que pueda darse, y eso tiene también que ver con la politización y con hablar con gente de pareceres diferentes y gente que piensa distinto. Creo que tiene que haber una premisa de la que se parta de sinceridad en los debates, donde al menos en el cara a cara se asume la posición de confrontar al otro por lo que realmente está diciendo, por lo que realmente ha dicho o por lo que va a decir, y no por la imagen fantasmática que tengamos o por los prejuicios que tengamos, en muchos casos, sobre la identidad del otro, ¿no? Porque en muchas ocasiones, yo veo como desde el discurso de derechas, se presupone que la identidad del otro va ligada a cierto discurso que además se han inventado y que no tiene por qué tener que ver nada
con lo que el otro realmente está defendiendo o en qué está centrando su enfoque, ¿no? Lo woke es útil como centro, ¿no? Como elemento discursivo para el discurso de la derecha, pero no sé si realmente nos es útil para mucho más. Evidentemente que habrá componentes de ese discurso que tengan una parte de verdad. Todo discurso tiene una parte de verdad. Evidentemente que habrá excesos discursivos, habrá cuestiones en las cuales haya una parte de verdad, pero eso no implica que a nosotros nos sirva de absolutamente nada asumirlo y meterlo en nuestro propio discurso. Una cosa pequeñita. Sí, Iago, y ahí Celeste pidió la palabra y ya va. Yo sobre esto de lo woke iba a decir que Perón era woke. Perón era woke. Y es una cosa importante aclarar en el día de hoy que Ya vamos tomando temperatura. Guillermo Moreno, que no tiene nada que ver conmigo, insiste muchas veces en la caricatura impertinente de lo contrario. Cuando las masas peronistas salieron a salvar al general el 17 de octubre en la Plaza de Mayo y chapoteaban sus pies en la fuente de la plaza, la mirada de las élites a esa masa turbulenta de descamisados era la misma que la de Javier Ortega Smith cuando se imagina en la oscuridad de su cuarto el orgullo en Cibeles. Es la misma, el mismo chapoteo indecoroso, la misma falta de decoro que criticaban a Eva Perón por ser hija bastarda, por ser actriz de una profesión impropia de una primera dama. Y cuando nos dicen que el racismo es la lucha contra el racismo es un paradigma importado de los Estados Unidos que no debería caer en nuestras luchas, por favor, recordemos que la caracterización que se hacía de las masas peronistas cuando entraban a la Plaza de Mayo era la de un aluvión zoológico. Que alguien me diga si eso no es exactamente la imagen que tiene en la cabeza el Vox cada vez que habla de nuestras fronteras. Y cada vez que habla de inmigración es exactamente lo mismo. Entonces, Perón era woke y, sobre todo, si Perón estaban con las cabecitas negras, ya lo dijo Perón, Black Lives Matter. Que esto es una frase de Natalia Incaminato, que es una persona brillante. Bueno, gracias, compañero. Hay una palabra pedida allí, Celeste. El micro. ¿Alguien se la ha quedado? La última intervención. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por organizar esto y por las palabras de cada uno de ustedes en un día como hoy. Creo que es algo muy, muy importante. Y quería decir algo con respecto a esto que traía Errejón del horizonte de deseo, porque, claro, es muy interesante pensarlo, ¿no?, en esos términos, pero estamos hablando de que ha ganado alguien como presidente que justamente lo que ha prometido es la destrucción de todo. Y lo que ha prometido es quitar a cada uno lo que tiene y lo que ha conseguido. Quitar el poder llevar a tus hijos al colegio porque te vas a tener que tener un voucher para eso y así todo, yendo desde lo más básico a todo. Entonces, no ha prometido ningún horizonte de deseo. Y creo que esto lo que me parece que pone sobre la mesa es que está el deseo, pero que también hay que lidiar con la pulsión de muerte que habita en cada ser humano y que empuja a justamente ir y votar a alguien que no ha engañado, que ha dicho lo que iba a hacer desde nada más tomar el poder, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también hay que, ¿no?, dar un lugar a esta otra dimensión que Freud nos enseñó y que hay que lidiar con eso. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más y vamos a ir concluyendo. Bueno, muchas gracias a la organización y a todas las personas que estáis ahí.
Bueno, y a todas las personas también que están aquí del otro lado. Y, en fin, tomando lo que acaba de decir la compañera de la pulsión de muerte, entre el deseo y la pulsión de muerte, yo me quedaba con lo que ha dicho Duvalde. No se renunció a dar la batalla por palabras como la libertad, simplemente no se dio la batalla. Me pregunto qué diferencia hay entre renunciar y no dar la batalla, ¿no? Y ahí me voy a lo que estaba diciendo Íñigo de ir a mejor. Somos progresistas y creemos que se puede ir a mejor. ¿De verdad pensamos que se puede ir a mejor? Lo creemos. O sea, ¿cómo podemos movilizar un deseo si no hay un horizonte de progreso? Yo creo que por eso se para uno en la pulsión de muerte, ¿no? Y decimos mercantilización, desmercantilizar como esa vía para repolitizar las vidas. Pero ¿acaso la mercantilización no es la cara B de esa falta de un horizonte de progreso? O sea, habrá que hacer en las dos direcciones, ¿no? En fin, mi pregunta va por qué es la política si ya no podemos mejorar. Gracias. Mejorar en los términos en los que venimos acostumbradas, vamos. Igual en términos lacanianos hablaríamos más de horizonte de goce que de deseo, ¿no? Con mi ley. Bueno, más que preguntar era un poco hilvanar un poco de ideas, si se puede. Yo creo que la pulsión de muerte está muy presente en la juventud también, en el tema de las redes sociales, en los juegos de la Play, ¿sí? Esos básicamente están minados de destrucción y de muerte, y de pulsión de muerte. Es destruir al otro por el propio placer onanista, ¿no? De matarlo simplemente. Luego, el tema de la politización de la vida, yo creo que bueno, soy argentina obviamente, criada en Argentina, me he venido a España bastante mayor y he sido profesora en la Universidad de Buenos Aires muchos años. Y algo que me llamó la atención en cuanto pisé suelo español, fui a la universidad, a mi carrera obviamente, a ver qué había. Y me llamó la atención entrar a una universidad muy limpia, muy ordenada, muy quirófano, y no tenía nada que ver con mi Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y yo digo, ¿dónde estoy? Esa es la transversalización de la política en Argentina. Además, creo también, como trabajadora social que soy, que la pobreza hace y genera organizaciones de base que aquí no hay y que hacen de una transversalización de la política en la vida cotidiana de las personas, por lo menos en el Gran Buenos Aires. Por lo menos en el Gran Buenos Aires. Creo que eso aquí falta y un poco, no sé si es muy desordenado lo que digo, voy pensando cosas a medida que vosotros ibas hablando. Y respecto a lo que decía Errejón de que son recordar a las víctimas, no a las víctimas, recordar a la gente que murió, que está en las cunetas como víctimas, yo creo que la transición española también tuvo mucho que ver, obviamente, y ha sido un traslado, el pinkwashing, ¿no? de lo que fueron las muertes durante 40 años, porque hay que matar gente durante 40 años. En Argentina fueron 7 años feroces, los cuerpos de las personas que luchaban aparecían flotando en el mar. Eso era algo difícil de evitar, difícil de ver, y está en la boca de todos nosotros desde que nacemos. En la universidad nosotros hablamos de derechos humanos, los derechos humanos son transversales en todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos, y se habla continuamente de los desaparecidos, continuamente. Es algo que está en nuestra, no es memoria histórica, es nuestra cotidianidad diaria, valga la redundancia. Y bueno, y eso, me parece que sí, que habría que tomar, nosotros en Argentina deberíamos tomar varios ejemplos de España, de cómo se manejan muchas cosas, pero también vendría bien, sin ánimo de ofender a nadie, que España cogiera y tomara y agarrara ejemplos de Argentina en cuanto a la cotidianeidad de lo que son los derechos humanos. Nada más. Gracias. Bueno, una vez más, gracias de verdad a todas y a todos por haber venido. Ha sido muy
muy importante que estén aquí. Gracias. Y no sé si alguien de la mesa quiere decir algo más. Yo creo que ahora para las cervecitas del después, si no. Claro, vamos fatal de tiempo porque son las 9:10. Cualquier conversatorio que se extienda más de 2 horas podría extenderse 15. Entonces, Claro. Gocen. Entonces le agradezco de verdad. Pero, Ahora se no, pero hay que procede a cantar decirlo. la marcha. ¿Se canta la marcha?